Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a traer un tema sumamente delicado, porque la Biblia tiene mucho que decir sobre el pasado, el presente y el futuro. Y el día de hoy, hermanos, quiero terminar este mes con este sermón que se titula El panorama profético actual, marzo del 2022. La Biblia, hermanos, es, como dice el salmista, el proverbista también, es como la luz que va en aurora y que nos va mostrando poco a poco, según va pasando el tiempo, va sucediendo todos estos eventos a través de la historia. El Señor Jesucristo, acabamos de leer muy claro, Mateo 24, nos dice lo que va a suceder antes de que venga el fin. Entonces, antes de que venga el fin, dice el Señor Jesucristo, lo más importante que nosotros debemos de llevar a cabo es el Evangelio. Él dice, antes del fin, todo este Evangelio se va a predicar y entonces vendrá el fin. Lo vimos, ¿verdad? Acabamos de leer en Mateo capítulo 24, versículo 14. Pero antes de eso, hermanos, el Señor Jesucristo comienza a dar unas respuestas, o varias respuestas, a la pregunta que le hicieron sus discípulos de cuándo sucederán estas cosas. Dentro de eso, hermanos, el Señor Jesucristo menciona que habrá personajes llamados profetas que se levantarán a predicar un evangelio distorsionado o anunciar situaciones o circunstancias o eventos fuera de la palabra de Dios. Va a haber algunos que se van a autonombrar Cristos. Mucha gente le va a creer. Pero dentro de todo eso, hermanos, hay algo que impacta mucho, hermanos. Y dice, pero por haber aumentado la maldad. La maldad, hermanos, ahorita, si nosotros la analizamos, ha aumentado gravísimamente en todas las áreas. Usted dirá, ¿siempre ha existido? Sí, hermanos, siempre ha existido. Yo lo sé. El problema, hermanos, es de que muchas veces ahora se ha legalizado lo que está en contra de la voluntad de Dios. O sea, antes era por debajo del agua, no lo quiero hacer, pero sí, acá, más allá, mientras nadie me moleste, pero ahora, hermanos, es legal. Y hasta si se dice algo contra eso, se ataca. Hay libertad de expresión siempre y cuando no ataques eso. Pueden atacar el cristianismo, pueden atacar a Jesucristo, pueden atacar, hermanos, todo. Pero eso que muchas veces es ilógico, fuera de lo normal, la gente lo apoya. No me quiero meter en detalles, hermanos, pero estas últimas 2-3 semanas, no estoy hablando de guerra, hay un pleito tremendo porque un hombre gane una competencia de mujeres y sigue siendo hombre. Por eso, hasta ese grado, hermanos, llega uno. O sea, hay un conflicto bélico allá, pero acá se están peleando para ver a quién le dan la medalla de oro. ¿Ven en qué mundo estamos, hermanos? O sea, por favor, dice uno, ¿en qué mundo estamos viviendo? Dice la siguiente frase, hermanos, salió esta semana. Si no funciona, sería la tercera guerra mundial. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Además, fue duramente criticado por comparar la situación actual de Ucrania con el holocausto nazi. Creo que entonces no conoce la historia este hombre, ¿verdad? Para quienes no sabían, el presidente Zelensky es descendiente judío y está buscando la ayuda como intermediario al Estado de Israel. El presidente o el primer ministro Naftali Bennett, que es el primer ministro de Israel en este tiempo, ya les está abriendo las puertas y les está diciendo, vengan, vamos a hablar. Hoy mismo, hermanos, muchos países tienen que comenzar a tomar decisiones que tienen impacto en este conflicto, ya sea estar a favor o en contra de la situación entre Ucrania y Rusia. Miren, hermanos, no me malinterpreten lo que le voy a decir. Acabamos de leer Mateo 24. Jamás mi intención es de que usted se haga de un lado o del otro. Quiero hacer ese énfasis. No estamos a favor de nadie, sino de lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a analizar. ¿Queda claro esto, hermanos? Entonces, usted tome sus decisiones. Usted sea sabio e inteligente, porque el deber del cristiano lo que es orar.
tenga misericordia de nuestros líderes, de toda la gente que está sufriendo. Siempre va a haber víctimas, siempre va a haber corrupción, siempre va a haber malos entendidos, siempre va a haber el querer poder, Cristo lo enseñó, hermanos. O sea, Cristo no está diciendo que oremos porque cambie el panorama mundial. Eso va a suceder. Si ya Cristo lo dijo, ¿va a cambiarlo? No va a cambiar. Lo único que Dios nos pide es ora y predica. Ora y predica. Eso es el cristiano. Pero no debemos de ignorar lo que está sucediendo. Muchos están brincando, ¿verdad?, a lo que sería Ezequiel 38. Lo voy a mencionar rápidamente. Cuando venga esta guerra contra Israel, todavía no vamos para allá, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, esto no es el fin. Van a escuchar de guerras, rumores de guerras, va a haber conflictos, se va a levantar nación contra nación, va a haber problemas por toda la tierra. ¿Por qué? Por la maldad humana. Por el querer imponer. Esto es la historia, hermanos. Ha sucedido durante toda la historia. Salud. Entonces, todo esto, hermanos, la Biblia nos enseña bien claro. Y es lo que quiero que veamos, hermanos, y ver el panorama, lo que Dios tiene que decir respecto a esto. ¿Okay? Jamás mi intención es poner de un lado o del otro, sino poner la evidencia. ¿Okay? Porque no sé si cuántos de ustedes sabían, hermanos, pero el 90% de las noticias son otorgadas solamente por 3 transnacionales. Son 8 en total, pero las más grandes son 3. Y una de ellas, hermanos, esta semana dijo el CEO, se llama Larry Fink. Larry Fink es el CEO de BlackRock Investments. Y él dijo, nos estamos llevando, ¿verdad?, hacia que Rusia y China no hagan con ellos ningún tipo de comercio. Pero lo que ellos nos dicen es que ellos tienen billones de dólares ahí invertidos. O sea, la hipocresía, hermanos, así. Ahí están las noticias, usted lo puede leer, lo puede buscar. No estoy diciendo nada que está fuera de esto. Pero esto es importante entender, hermanos, que lamentablemente los intereses políticos nunca son para el beneficio del pueblo, tristemente. Hay unos que sí. Hay unos que sí luchan y dicen, ¿sabes qué? Por aquí no entras, por aquí no entras, por aquí no entras. Y como no les gusta a la gente, ¿qué hacen? O a las otras naciones, las atacan. Vamos a leer, por favor, Santiago capítulo 4, los versículos del 1 al 3. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3. Que dice de la siguiente manera, Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras?, pregunta el hermano carnal del Señor Jesucristo en carne. ¿Y los pleitos entre vosotros?, dice el Espíritu Santo, ¿no es de vuestras pasiones? Es una respuesta en forma de pregunta con la respuesta implícita. Las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis. Matáis, fíjense, hermanos, hasta dónde llega, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Fíjense, hermanos, hasta dónde llega la guerra, el deseo por obtener más, una pasión mal enfocada, hasta los mato por la envidia. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y luego dice, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A través de la historia, hermanos, somos testigos de un gran número de eventos que llevan a los hombres, familias, ciudades, naciones a un conflicto bélico. ¿Qué significa bélico, hermanos? ¿Verdad? Significa todo lo referente a la guerra. Eso es. Conflicto bélico es cualquier cosa relacionada a la guerra o a la guerra misma. Y queramos o no, siempre habrá víctimas. Siempre va a haber víctimas, hermanos. Siempre va a haber víctimas. El Dios de la Biblia nos muestra que lamentablemente el hombre tiende a autodestruirse. Así dice la Biblia. ¿No dice ahorita Cristo y se levantará nación contra nación? Irán a la guerra, habrá rumores de guerra, habrá ataques, habrá esto, habrá aquello. Ahorita, hermanos, estamos bajo un mundo que con un solo botón, se puede desatar una guerra mundial. Química. Entonces, todo esto, hermanos, es alarmante.
O sea, que si llega una persona así desquiciada, no sé cuántos vieron esta semana, hermanos, el presidente de los Estados Unidos le dijo al presidente de Corea del Norte: hey, bájale 2 rayitas, no vuelvas a mandar misiles. Porque el señor Pong mandó un misil. ¿Sí sabía eso? Eso pasó esta semana. Y es un misil intercontinental. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? A ver. Así es. Va a cruzar el Atlántico, las otras Atlánticos, el Pacífico, con la finalidad de apuntarse los unos a los otros. Ahorita, hermanos, existen misiles apuntando nación contra nación, que si hay un conflicto, presionan un botón y se dispara. Y están en submarinos, están colocados estratégicamente para que en cuestión de máximo 20 a 30 minutos puedan llegar a un lugar que lastime profundamente a esa nación. Lamentablemente las naciones buscan la superioridad del uno sobre el otro, de mantener oprimidos a los demás. Hermanos, esto es historia, y aunque muchas veces Él autorizó la guerra, Dios autoriza la guerra, ¿sí? Dios permite, sí, la autorizó y la permitió, la ordenó la aniquilación de pueblos o naciones. Él, como juez soberano, tiene la autoridad para hacerlo, siempre y cuando tenga como propósito la erradicación de la maldad de una nación sobre otras o sobre sus propios moradores. ¿Sí sabía eso? Sí. Dios muchas veces dice: ya no tienen permiso para vivir. Y como Él da la vida, Él la puede quitar. Y Él utiliza a otros seres humanos, a otras naciones, para erradicar esa maldad. Pero solo Él lo permite. Quiero que veamos, hermanos, dos puntos rápidamente importantes respecto al conflicto bélico que estamos viviendo y que van a empeorar. Hay gente que dice: no, esto está fuera de control. No, hermanos, esto no está fuera de control. Créanme, las cosas van a empeorar. Las cosas van a empeorar. En primer lugar, quiero que veamos, hermanos, la profecía de Jesucristo. La acabamos de leer en Mateo 24, del 13 al 14. Lamentablemente, de acuerdo con la profecía de nuestro Señor Jesucristo, las condiciones de las naciones empeorarán. Si tenemos que analizar el clímax, hermanos, que estamos viviendo, sin duda es cuando el ataque se concentre contra la nación de Israel. Ahorita todavía no sucede eso, hermanos. Ahorita todavía Israel, que es la manzana de la discordia, no ha entrado al conflicto. Pero cuando comience a entrar, hermanos, la situación va a empeorar. Vuelvo a mencionar, esto lo acabo de decir, hace algunos días el primer ministro israelí, Naftali Bennett, sostuvo llamadas telefónicas separadas con el señor Zelensky y con el señor Putin, diciendo: ¿saben qué? Les sugiero que Jerusalén sea el que acoja, la ciudad que acoja para las negociaciones entre ambas partes para poner fin a la guerra. Así les dijo. Y añadiendo esto, hermanos, el diputado, fíjense, esto está tremendo, hermanos, el diputado y exministro de salud israelí, Eli Edelstein, así se llama el señor Eli Edelstein, dijo que ya no se puede confiar en Washington. Así dijo, hermanos, a nivel internacional. Israel dijo: ya no podemos confiar en nadie, ni tampoco en Washington, en caso de guerra con Irán. Agregó: según Israel 365 News, los periodistas de todo el mundo árabe ya no ven a Estados Unidos como un aliado confiable. Y no los culpo. Ahorita vamos a ver por qué. No los culpo, hermanos. No los culpo. Esta administración ya no lo hace, hermanos. Ni la anterior, ni la antes de la anterior. La anterior sí, esta ya no. No los quiere. Usted dirá: ¿sí? ¿En serio? Esto es historia, hermanos. Usted lo puede ver. Es historia. Está saliendo, hermanos, a la luz. No lo traigo aquí, hermanos. No lo traigo aquí. Pero esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Dios tenga misericordia y bendiga a él y a su familia, el señor Joe Biden, se juntó en lo que se conoce como el Business Roundtable. Usted lo puede ver. Está en YouTube. Business Roundtable. Ahí están los CEOs más poderosos
de todo Estados Unidos. Ahí está el CEO de Apple, de Microsoft, de Amazon, de así todas las poderosas empresas. Y así abiertamente dijo, estamos preparándonos para un orden mundial y yo quiero ser parte de ese gobierno. Así lo dijo. O sea, ya lo puedo decir porque es público, usted lo puede buscar en YouTube y ahí está. O sea, ya no es nada de que, oh no, vamos a hacer esto porque son fake news. Él ya lo dijo, algo que ya sabíamos, ¿verdad? Gracias por decirlo, ahora es público. Así lo dijo. ¿Qué está sucediendo, hermanos? Bueno, debemos comprender algo sumamente importante. Mi intención, vuelvo a mencionarlo, no es inclinarnos a ninguna nación, sino a tener a ver, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué nos dijiste? ¿Qué fue lo que tú dijiste, Señor? Yo voy a orar, yo voy a pedir, yo voy a rogar por mi familia, por mi nación, por la gente que está sufriendo. Ese es mi deber y predicar el Evangelio. La orden divina es orar por todos los hombres, especialmente por los líderes, especialmente por su salvación. Sino quiero que comparemos versiones, hermanos, de las naciones involucradas y su relación con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así dijo, y lo leímos en Mateo 24, del 13 al 14. Habrá guerras y rumores de guerras. Las cosas van a empeorar, hermanos. Debemos recalcar nuevamente lo que Cristo dijo. Quiero leerles, hermanos, aquí en Mateo 24, 7 al 9. Mateo 24, 7 al 9. Esto es palabra del Señor Jesucristo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Está sucediendo eso, hermanos? Es más, no sé cuántos de ustedes sabían, hermanos, si lo pueden ver en el mundo, en el económico, Fondo Económico de Davos, o el foro económico de Davos, o el Foro Económico Mundial. Ahí lo puede ver usted, hermanos. Ahí están las 8 predicciones para el 2030, hermanos. ¿Sí? Se lo acabo de decir la semana pasada. Y una de esas, hermanos, es de que Estados Unidos ya no sea una potencia. No, hay muchas potencias y a Estados Unidos vamos a quitarle. Entonces, ahorita, hermanos, la situación no es de nación contra nación, es de nación contra nación, pero en sí, hermanos, si usted lo ve desde una perspectiva nacional, son los globalistas, que todos están apoyados por el señor George Soros. Él lo dijo, hermanos, ya búsquenlo. A él lo dijo en el 2017, 2018, en este foro económico de Davos. Él lo dijo. Digo, sí, yo apoyé a Ucrania, sí, yo apoyé a estos, sí, yo quiero quitar esto, yo quiero poner la agenda globalista que incluye el homosexualismo, el lesbianismo, que maten a los cristianos. Yo todo eso lo hago. Y esas noticias no salen, hermanos, de nuestros hermanos cristianos a nivel mundial, que ahorita mueren 20 al día por ser cristianos, que se queman sus casas. 300 mil millones de cristianos siendo perseguidos y muertos en los últimos años. ¿Cuándo ve eso en las noticias? ¿Cuándo lo ve? Y eso es el mundo actual. ¿Sí? Ahorita, no me malinterprete, ha muerto mucha gente. Sí, hermanos, yo sé, no me malinterprete. Pero si comparamos 300 millones de personas contra los 10,000 que han dicho, ¿qué comparación hay? Nada. Pero como son cristianos, no hay que mencionarlos. Ellos no valen, porque les estorbamos. Y el mismo Cristo dijo, los van a perseguir. ¿Está sucediendo todo eso, hermanos? Sí. Pero dijo Cristo, no es el fin. Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será, y subrayo eso, hermanos, con mucha tristeza, principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Para la gente globalista, hermanos, el cristiano es un estorbo. Rusia es un estorbo. Arabia Saudita es un estorbo. China es un estorbo. Corea del Norte es un estorbo. El señor Orbán, que es de Hungría, es un estorbo. Polonia es un estorbo. ¿Por qué, hermanos? Porque tienen fundamentos cristianos. Eso es historia, hermanos. Usted lo puede ver. Usted lo puede buscar. Ahí está en el internet. No es algo que nos estemos nosotros inventando. Lo que sea conspiración está a nivel mundial. Ningún noticiero, hermanos, ningún noticiero. ¿Dónde? No lo apunté ahí, pero no se preocupe, se lo voy a decir. Ningún noticiero, excepto los de índole cristiana, reportan la persecución y muerte actual de alrededor de 300 millones de cristianos en todo el mundo. El cristianismo, aunque muestra que es la mejor manera de vivir, ninguna otra se compara a ella.
Ninguna otra, hermanos, a través de la historia. Es más, vámonos aquí 100 años atrás, un siglo atrás, donde entró el comunismo, el fascismo de Mussolini, de Lenin, ¿verdad? Que sería marxismo, leninismo. ¿Cuáles de ellos lograron, hermanos, nada de eso? Nada. 1990 se cae el muro de Berlín, el señor Gorbachev dice, ya no quiero salir a Rusia, ¿verdad? Está bien, adiós al comunismo, sacamos a Dios de nuestra nación y nos alejamos del capitalismo. No se puede vivir así. Pero ¿qué está sucediendo hoy, hermanos? Se está imponiendo ideologías que lastiman a la familia. Vuelvo a mencionar, hermanos, no se trata de qué nación es mejor, se trata de qué estilo de vida se debe de vivir, y es el cristianismo. Aunque muestra que es la mejor manera de vivir, hermanos, todas las ideologías la ven como un estorbo. Todas las naciones buscan su protección, su seguridad nacional, su economía, y lamentablemente, hermanos, otras buscan mantenerlos bajo su control y su supervisión, hermanos. Esto es público, hermanos, y se los voy a decir. En los años 40 y 50, en los 50 y 60, Gran Bretaña quería la porcelana y el té chino. Usted lo sabía, ¿verdad? Vamos a ver. Por eso Gran Bretaña estuvo controlando a Hong Kong por muchos años y apenas hace unos años se la entregó. ¿Se acuerdan? Pero China le dijo a Gran Bretaña, es que a mí no me interesa nada de lo que tienes. O sea, te la vendo. No, vamos a hacer un intercambio. No, es que a mí no me interesa nada de lo que tienes. Dijo, ok. Lo que hizo, hermanos, fue mandar opio. ¿Sabe lo que es opio, verdad? A los chinos. Y los metió en una depresión tremenda. Eso es historia, hermanos. Y los chinos, ¿saben qué acaba de decir el señor Xi Jinping? Dijo, ahora su nuevo opio es la ideología que nos quieren traer. Y no lo vamos a permitir. ¿Y saben qué dijo Soros? Los odio, los odio, los odio. ¿De dónde viene todo esto, hermanos? Del egoísmo. No, pues, la ideología de género, esto, el señor Putin también le dijeron, a ver, dice, aquí no entra. Aquí permitimos, si tú quieres hacer esto, si tú quieres hacer a los 18, quieres cambiar lo que quieras, eso te gusta, está bien, pero no adoctrinen a los niños, se acabó, no lo voy a permitir. Son enemigos acérrimos de la ideología de género. ¿Saben qué hicieron los que están haciendo eso? Metiendo odio contra ellos. Yo no estoy diciendo de qué lado hay que ponernos, sino analizar la historia, lo que está sucediendo, hermanos. Vamos a ver, hermanos, el conflicto bélico actual. La gran mayoría de las naciones, hermanos, que son potencias mundiales, tienen misiles apuntándose una a la otra. Y en cuestión de minutos se podría desatar una guerra nuclear. Fíjense, en febrero del 2014, hermanos, en febrero del 2014, el cuarto presidente de Ucrania, llamado Viktor Yanukovych, quien había sido elegido democráticamente por un golpe de Estado, hermanos, fue destituido de su cargo por grupos nacionalistas que pedían la integración a la Unión Europea. Se llamaba la Euromaidán. ¿Sabe quién? Y lo dijo él públicamente, yo patrociné el golpe de Estado, George Soros. Así lo dijo. Él, y se puede meter, hermanos, a su fundación Renaissance o Renacimiento Internacional. Él lo dijo. Open Society es su fondo más conocido. Él mismo lo dijo y se metió. Y dijo, sí, yo participé. ¿Y sabe qué presidente se utilizó? ¿Qué administración estaba en el 2014? No me diga. Me siga. Esas administraciones apoyaron a esas administraciones de los Estados Unidos, apoyaron eso. Es historia, hermanos. Y acaba de salir toda esta información en lo que se conoce como Nabu Leaks. ¿Se ha escuchado de Nabu Leaks? Búsquela, ahí salió toda la corrupción que salió y que esta administración del 2014
estaba casi, ¿verdad?, les llegó hasta las narices, y que dijeron, no, párenlo, al señor Víctor Choquín, que ya no investiguen, porque va a salir que a mi hijo le pagaban $50,000 al mes por consultoría, que no hacían nada, y se llevó casi 3 a 10 millones de dólares ucranianos, de el hijo de un vicepresidente, de aquel tiempo. Usted haga los cálculos. Y esa compañía se llama Burisma. Así está, hermanos. Burisma, ahí está, hermanos. Todo esto es historia. ¿Por qué creen que la están atacando, hermanos? La política, el odio, la venganza, como no se hace lo que yo quiero, le dieron el golpe de estado al señor Yanukovych. En 1990, el presidente de Rusia, Gorbachev, le dijo, no quiero meterme a la OTAN, pero por favor no se metan ustedes, ya no vayan más al este. 11,000 veces han roto eso la OTAN. 11,000 veces en estos años ha roto la OTAN ese pacto. Eso es historia, hermanos. ¿Por qué pasa todo esto, hermanos? Si una nación le lleva 15 minutos lanzar un misil transcontinental o transatlántico o transpacífico, 15 minutos, si un enemigo le pone un misil al siguiente país y le lleva 5, ¿qué va a hacer el otro país? No, estás atacando mi seguridad nacional. ¿Me van siguiendo, hermanos? Ahora vamos viendo por qué está este conflicto. Un país le va a decir, no, aquí no me pongas armas de este país o de otra nación, porque estás atacando mi seguridad nacional. ¿No salen las noticias que atacaron y bombardearon lugares donde estaban haciendo misiles? Sí. Hermanos, esto no sale en las noticias. ¿Por qué? Bueno, ya lo dije al principio, pero esto es historia, hermanos. Cuando pidió ayuda a Rusia, hermanos, el señor Yanukovych, que era ucraniano, se eligió democráticamente. Hermano, esto es historia, hermanos. En aquel tiempo la delegada dijo una grosería, dijeron, me vale, atáquenos. ¿Verdad? No voy a decir el nombre para no tener problemas, pero una canciller de Estados Unidos fue lo que dijo, al diablo, al demonio, la Unión Europea, háganlo. Busquen esto, ahí sale, hermanos, hasta el nombre. Empieza con L, su apellido. Cuando Yanukovych pidió ayuda a Rusia, a Francia, a Hungría, a Polonia y a Alemania, bajo la imposición de los Estados Unidos, específicamente el vicepresidente de aquel tiempo, se hizo. ¿Quién era el vicepresidente de aquel tiempo? Al suceder esto, hermanos, Ucrania comenzó a crear armamento nuclear, el cual, de acuerdo con el presidente Putin, es una amenaza contra la seguridad nacional rusa y llegaría en 1/4 o 1/3 parte más rápido que de otras naciones. Algunos estados, hermanos, de Ucrania, como Crimea, Luhansk, Donetsk, y usted lo puede ver, hermanos, cuando ve usted Rusia, aquí está Ucrania, aquí está Crimea, aquí está Luhansk y Donetsk, así conectadas a Rusia, están pegadas a Rusia. Hicieron un voto y dijeron, ¿qué quiere ser? ¿Ucraniano o ruso? Entonces dijeron estos 3 lugares, dijeron, yo quiero ser ruso, el 80%. Entonces en el 2014 va a Rusia y entra por ahí y agarra Crimea, no hubo conflicto ni nada, porque ellos dijeron, queremos ser rusos. No hubo conflicto, entraron, pero los atacaron a Rusia. Dijeron, no, mira lo que están haciendo. Fue un voto democrático, hermanos. Eso fue en el 2014. Y este conflicto bélico, hermanos, al sacar a estos presidentes anteriores, el grupo nacionalista, hermanos, que también es el señor Zelensky, están atacando, hermanos, los intereses de 13 billones de dólares que les robaron a los ucranianos. Según Nabulix, el conflicto o la corrupción que existió. En el 2020, hermanos, estoy hablando de 2020, no lo tengo aquí, ¿verdad? Es mucha información, no puedo darla todo, hermanos. En el 2020 salió esta información por parte de dos
periodistas ucranianos, hermanos, y no saben cómo les han atacado a los pobres. Salió en las noticias que el vicepresidente de aquel tiempo le dijo a ellos, le dijo al señor Petro Poroshenko, porque Petro Poroshenko fue al que pusieron cuando le dieron el golpe de estado a Yanukovych. Entonces entra Petro Poroshenko, hermanos, y le dice: te doy $1,000 millones si paras las investigaciones contra esa empresa donde está inmiscuido mi hijo. Eso es historia. Así se llama Víctor Chokin, el que empezó a decir: ah, caray, ah, caray, ah, caray, ah, caray. ¿Sabe de dónde eran esos $1,000 millones, $1 billón? $1,000 millones? De las arcas de los Estados Unidos. Era el vicepresidente. Así que hasta nosotros salimos coludidos, los que pagaron impuestos en esos años. Las sanciones dadas a Rusia, hermanos, las sanciones dadas a Rusia lo invitan a buscar ayuda en otras naciones, como China, como Rusia, como Turquía, Arabia Saudita. Ninguna de estas naciones, hermanos, ni Israel tampoco, aunque pues ya está muy lastimada, están de acuerdo con la agenda globalista. Ninguna. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Ninguna de ellas está inmiscuida con eso y no los quiere. Algunos estados, hermanos, ahorita lo vimos: Ucrania, Crimea, Luhansk, Donetsk, que son controladas por separatistas prorrusos, es decir, que buscan separarse de Ucrania y unirse a Rusia, fueron atacados con misiles desde 2014, 8 años. Eso no sale en las noticias, ¿verdad? Es más, los periodistas actuales dicen que las ahorita bombardeos o fotos que mandan son del 2015, y no contra Ucrania, sino contra estas ciudades. Y los comparan, dicen: miren, aquí están, aquí están, aquí están. Ahí va el punto, hermanos. Estas naciones, hermanos, por 8 años, Rusia les estuvo diciendo: no las ataques, no las ataques. Y se hicieron 3 tratados. El tratado de Minsk, que es una ciudad en Bielorrusia, van y se juntan, está Francia, está Alemania y está Rusia y Ucrania. Por eso el señor, ¿verdad?, Emmanuel Macron, que es el presidente francés, hace unos meses fue con el señor Putin, digo: me estás haciendo perder el tiempo. Ya lo vimos hace 4 años y no han hecho nada, 6 años y no han hecho nada. Así que me estás haciendo perder el tiempo. Esto que se llama el Tratado de Minsk I, en el 2014, violó Ucrania. Minsk II volvió a violar Ucrania. Y se hizo el Tratado de Normandía, se volvió a violar. Rusia le dijo: te lo permití 3 veces. Eso es lo que está pasando, hermanos. Nadie, hermanos, nadie, no voy a decir que es bueno o malo, eso es de Dios, el juzgar. El de nosotros es analizar las evidencias. Estas sanciones, hermanos, se preguntan: ¿quiénes ganan? Pues ¿quiénes van a ganar, hermanos? Las compañías que venden armas, las gaseras, las petroleras. Rusia vende 40% más barato el gas que Estados Unidos. Alemania dijo: no me saques bancos rusos del SWIFT, que es la plataforma intercontinental para hacer transferencias interbancarias, que la OTAN lastimó a Rusia. ¿Se imaginan eso? Una nación dándole la orden a una organización de lastimar a una nación. ¿Cuándo no lo van a hacer con otra? Pero dijeron: no toques estos bancos porque aquí vamos a hacer la transferencia bancaria. Y China le dijo a Rusia: yo te compro hasta la última gota. Hermanos, todo esto que estamos viendo, sin duda alguna, es contra la voluntad de Dios. Pero volvemos a mencionar: son intereses, conflictos personales, de corrupción, de maldad humana que queremos tapar. No se sabía, ¿verdad, hermanos? Pero las compañías como Wall Street Journal y todas estas, hermanos, son dueños de las que crean las armas. Les conviene, ¿verdad?, dar información que no va del todo bien para que se compren las armas. Y Alemania ya dijo: te voy a comprar $100,000 millones en armamento. ¿Qué lastima, hermanos? El respeto, la integridad, la honradez, las familias, la economía, la unificación de naciones que buscarán la imposición de sus ideologías políticas. Vea las 8 predicciones
para el 2030. Aquí están en los 2030, 8 años, según el Foro Económico Mundial. 8 predicciones. La primera, ya no va a existir la propiedad privada. Todo va a ser un servicio. Ya no vas a poder tener tu casa, ya no vas a poder tener nada de eso. Ahí estamos, usted lo puede buscar. 8 predicciones para el 2030. Ya no va a haber la nación como Estados Unidos como potencia. Y todo eso, hermanos, por la maldita corrupción humana. ¿Hacia dónde nos dirigimos, hermanos? Al globalismo. Eso es lo que la Biblia enseña, hermanos. La Biblia enseña que va a haber un control global. El control de las naciones por unos cuantos, manejo de la información y control de la economía mundial. Básicamente, el gobierno del anticristo. Lo ideal, hermanos, para una nación, y Dios lo enseñó en Deuteronomio, en Levítico, es de que todos paguen el 10%, todas las familias. Eso era lo de Dios, ¿sí sabe usted? Y se hacía cada año, y cada año se enviaba hacia distintas personas. Por ejemplo, Dios dice el 10%, aparte del diezmo, ¿verdad? El diezmo es aparte, el 10% cada familia debe pagar de impuestos. 10%, nada más. Nada más. ¿Se hace eso, hermanos, en este mundo? ¿No? Hay familias, ¿verdad? Quizás que caen en el 22, en el 24%. ¿Sí sabe usted eso? Vea la tabla, hermanos. Eso no es lo que Dios enseñó. Dios dijo 10%. Si se usara bien. Pero ¿qué pasa? Ok. 10%, pues 10%, no, pues yo me voy a clavar 5, yo me voy a clavar 7, no, y los otros 10. Así pasa, ¿no? Eso es lo que las naciones hacen, hermanos. Y qué lástima, porque eso es antibíblico. Nos dirigimos a un globalismo, control de las naciones por unos cuantos, básicamente el gobierno del anticristo. Terminamos, hermanos, con estos pasajes que se encuentra el primero de ellos, segundo de Crónicas 32, 17. Segundo de Crónicas 32, 17, dice: además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel. Una nación insultando a Dios. Ahora, ¿cuántas naciones hay insultando a Dios, hermanos, creador del universo? Y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de sus manos. En la guerra de Armagedón, hermanos, en Ezequiel 38, cuando tenga oportunidad de leerlo, dice Dios que Él mismo los agarra y los trae contra Israel. Dice: ¿te burlaste de mí? De mi hijo, pisoteaste la sangre de mi hijo, te enseñé que te amaba, te mostré mi gracia, te mostré mi amor, te di la oportunidad de que te arrepintieras y te burlaste de mí. Ahora vas a venir y te voy a enseñar mi poder. Así de grave va a ser la situación, hermanos. Porque Dios dice: mi nombre no va a ser burlado. ¿Te quieres burlar de mí? ¿Quieres hacer cartas? ¿Quieres que la Biblia, la pisoteas? ¿La quieres hacer esto? ¿La quieres hacer y destruir? Dice la Biblia que los agarra con garfios y los trae hacia Él y les hace una guerra Él contra ellos. Ezequiel 38, versículo 16, y terminamos ya vamos a terminar. Ezequiel 38, versículo 16. Ezequiel 38, versículo 16, dice de la siguiente manera: y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Gog es cabeza, es príncipe, es el rey de Magog, que se supone que es Rusia. Esto viene más adelante, hermanos, todavía no. Zacarías 9, versículo 1. Zacarías 9, versículo 1. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres. ¿Y a quién buscan, hermanos? Al dinero, al poder, a la fama, y de todas las tribus de Israel. Pero dice: a Jehová deben de mirar todos los ojos de los hombres. Y termino con Santiago, capítulo 4, versículos 8 al 10, que dice de la siguiente manera. Santiago 4, del 8 al 10: acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura, ya me pasé hasta el 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, en ninguna manera mi intención es mostrarles a favor de quién debemos estar, porque nuestro deber es orar y pedir misericordia para ellos y salvación y predicar el Evangelio. Pero sí, hermanos, que analicemos que por cuestión de la envidia, del egoísmo, de la corrupción y de sobre todo el querer controlar, nos estamos moviendo hacia un mundo globalista. Un mundo globalista que se ha controlado por algunos cuantos, imponiendo todo lo que ellos quieran, peor que una dictadura. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la vida y por la misericordia que nos das. Gracias por tu poder, por tu favor, Señor. Tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Rogamos que tengas misericordia de todos, que les bendigas, les cuides. Bendiga y dé sabiduría a cada uno de estos gobernantes que están involucrados en todos estos. A todos los que están bajo la organización de la OTAN, la Unión Europea, el señor Biden, el señor Putin, el señor Zelensky, tenga misericordia de cada uno de ellos. El señor Bennett, Señor, tenga misericordia. Rogamos que les dé sabiduría e inteligencia, Señor, y destruya, Señor, todo pensamiento del enemigo. Pero, Señor, sabemos que esto va a empeorar. Rogamos misericordia y salvación. Ponga a alguien hoy mismo, esta semana, alrededor de esas personas que le hablen de Cristo. Y así, Señor, ellos puedan decidir, y ya voluntariamente, o aceptar o rechazar nuevamente, porque sin duda ya muchos de ellos lo han escuchado, la salvación que ofreció Cristo en una cruz, muriendo, Señor, y derramando su sangre. En el nombre de Jesucristo rogamos por ellos. Amén.